planteamos desde temprano y la verdad que es, digamos, de los días que vienen, son 2 días en los cuales, digamos, se plantean muchas cuestiones que tienen que ver con preguntas y mensajes que hacen oyentes y televidentes, y que íbamos viendo, ¿no? Por ahí cuáles son las principales dudas que tienen y que pueden ser contestadas por un abogado. Y hoy temprano decíamos, hoy vamos a tener consultorio, vamos a hablar, porque la otra vez que hablamos del tema de sucesiones, hubo un montón de gente que tenía necesidad de aclarar algunos conceptos generales. Y nos llamó la atención porque le traslado esta inquietud, dicen, no se puede hacer eso que están haciendo, de evacuar consultas sobre prescripción, sucesión, etcétera, en forma gratuita. Aparentemente desde el Colegio de Abogados mandaron este mensaje. Quiero saber, no sé si tenemos el nombre de quién específicamente llamó. ¿Cómo es esto? ¿Podemos o no podemos hacer esto, doctor? Bueno, una lástima que el Colegio de Abogados se comuniquen con usted y no conmigo, siendo que formo parte del colegio como matriculado y soy miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Integré la lista que actualmente está ejerciendo la representación de los colegas. Creo que la integro todavía, no me comunicaron nada en contrario. Hasta hoy me entero de que no lo estoy más, no sé. A ver, pregunto por desconocimiento. Lo que no podemos hacer es tratar un expediente en particular. Pero creo que yo te puedo, como ciudadano, como chico, mira, tengo ¿qué me sugerís, qué me aconsejás? Porque no te estoy contratando todavía. Está prohibido, o empezando a sonar el teléfono, pero no es. O está prohibido eso. Mira, con el colegio tenemos hasta hoy por lo menos, hasta este momento, este preciso instante, yo creo, teníamos una sana diferencia respecto de lo que es el trabajo pro bono. ¿Sí? Ustedes saben, no es novedad, es más, nuestro estudio y yo pertenecemos a la Red Federal Pro Bono muchos antes de que yo tenga intervención en el Colegio de Abogados. Hemos intentado, lo hemos dicho acá, establecer acuerdos con el colegio como para realizar trabajos conjuntos. Lo hemos podido hacer con el Consejo Profesional del Chaco. Se está firmando un convenio en estos días por el cual incluso el Colegio de Abogados del Chaco va a tener su propia comisión pro bono destinada a este tipo de tareas. Recordemos que es asistencia gratuita a personas en situación de vulnerabilidad que no han tenido la representación gratuita que le otorga el Estado, ¿sí? Que no han podido acceder a la defensa pública y que están en una situación de vulnerabilidad que hace que tampoco puedan pagar honorarios profesionales. Bueno, en Corrientes no tuvimos el mismo éxito, yo no tuve la misma capacidad de convicción, evidentemente, confío en que en algún momento lo podremos hacer, pero bueno, hasta ahora no. Ahora, de ahí a que se plantee como fuera yo quien descubrió esta actividad, digamos, que la hacen numerosos colegas en los distintos medios locales, nacionales, de distintas provincias, de tratar temas de derecho que también para mí es una actividad pro bono, porque tiene que ver con la difusión de la cultura jurídica con la gente, que la gente sepa qué derechos tienes y que no tiene que ver con un asesoramiento particular, y que cuando van al estudio, si alguien va al estudio, esto no es una difusión de la marca Legalnea ni de los servicios profesionales del estudio ni los míos, y que cuando van al estudio son tratados conforme lo establece la reglamentación, pagando la consulta correspondiente y demás. Y si se trata de un caso pro bono, le damos el tratamiento de caso pro bono que establece el protocolo correspondiente. Entonces, la verdad me parece de muy mal gusto la comunicación, siendo que todos tienen mi teléfono, que lo hagan por la radio, pero bueno, si estoy haciendo algo mal, que me hagan el correspondiente planteo ante el Tribunal de Disciplina y me defenderé como corresponde. O sea que de fondo está toda esa cuestión que nos sorprendió, y es más, cuando planteamos acá nos llamó la atención porque, bueno, nunca... Bueno, se ve que se dio por ahí. Entonces nunca podremos traer a un doctor que hable sobre salud acá. Claro. Nunca podremos traer a un ingeniero que nos hable de la estructura de los puentes, digamos, porque todo parte del trabajo del profesional de cada uno. Y de última dijimos, doctor, si el Colegio de Abogados no inicia acciones legales, ¿no defiende usted? Sí, no hay problema. Pero no va a ser gratis, por las dudas. Pro bono, no va a ser gratis porque entramos como pro bono. Me van a hacer una segunda denuncia, ¿no? Lamento la manera, la forma, porque en realidad venía con otro espíritu, que es el que tenemos todos, que hoy somos más argentinos que nunca, estamos todos más juntos que nunca. No sé si por suerte o lamentablemente gracias a la camiseta argentina nada más, pero deberíamos estarlo durante más tiempo y en muchas ocasiones, como por ejemplo en un tema como este. Pero aquí estamos, y creo que es un tema de total actualidad, colación de lo que veníamos hablando hoy, porque
Porque la mayoría de los problemas con inmuebles, usurpaciones y demás, ¿cuándo se realizan? Fines de semana largos, vacaciones, porque son los momentos donde el afectado tiene mucho menos de posibilidades de acceder al sistema de justicia. Claro. Entonces, estas épocas son complejas, digamos, para dos temas, para esta cuestión y para las cuestiones de familia, son las otras que viene todo el lío, con quién se quedan los chicos, con quién Navidad, Año Nuevo, las vacaciones y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, Así que avanzamos no sé, entonces con las avancemos, preguntas, no hay problema. Una de las primeras preguntas sí, es, pusieron un cartel de prescripción en el terreno de mi suegro fallecido. ¿Cuáles son los pasos a seguir o ya perdió el terreno mi marido? Bueno, el cartel de prescripción es una modalidad muy innovadora que se aplica en Corrientes desde hace varios años, que tiene que ver con dar a difusión que ese inmueble donde se colocó el cartel está siendo sometido a un juicio de prescripción. Es decir, la persona que aparece en el cartel como fulano de tal, el actor, le decimos nosotros, contra Mengano, el demandado, el actor, el que aparece primero en esa carátula, en ese nombre del expediente, está reclamando que tiene o puede acreditar más de 20 años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, y que por lo tanto pide la propiedad de ese inmueble. ¿Para qué sirve? Para publicidad. A partir de que uno se siente afectado por alguna, o porque uno entiende que tiene algún derecho sobre ese inmueble, que no ha sido citado a juicio, que no, o que necesita defender un derecho, donde tiene que hacer la consulta jurídica, porque ahí mismo va a figurar el número de expediente, el juzgado, el juez, la secretaria interviniente, y eso va a permitirle conocer quién está demandando y qué está demandando. Entonces, lo que hace el cartel no indica... No indica la pérdida de un derecho, indica que se está llevando adelante un juicio. Que tiene que averiguar y saber qué está pasando. Que tiene que averiguar, y sobre todo, si uno es interesado y es parte interesada, tiene que hacer que el juicio, que el cartel permanezca durante todo el juicio hasta que la sentencia quede firme, ¿sí? Porque hemos denunciado hace poquito en un caso donde, claro, el juzgado no puede estar controlando que el cartel esté durante 2 o 3 años que dura el juicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se certifica? La colocación del cartel. Claro. Ahora, los interesados tienen que mirar de que el cartel ese permanezca. Nosotros hemos planteado en un juicio hace poquito que el día que había que hacer la inspección judicial no encontrábamos el terreno porque había sido retirado el cartel, y a veces se lo coloca para la foto, claro, para que se entere el juzgado, se cumple el requisito formal y después se lo saca. Entonces no se cumple esta cuestión de publicidad a la que está destinado, ¿no? Mirá vos. ¿Tere? Sí, si vivo hace más de 20 años en un lugar y tengo testigos de que vivo ahí, ¿pueden echarme? Preguntan. Bueno, vivir más de 20 años no asegura ningún derecho, y el solo hecho de hacerlo tampoco, ese derecho tiene que ser reconocido judicialmente. Lo que se requiere es ejercer la posesión. Uno puede vivir en un lugar porque es inquilino, en cuyo caso no es poseedor, uno es un tenedor, le decimos nosotros, alguien que detenta el inmueble transitoriamente. Uno puede ser comodatario, en cuyo caso también, es decir, le prestaron el inmueble, en cuyo caso no tiene la posesión, entonces por más que esté 50 años nunca va a poder tener el título, y en algún momento el dueño va a poder pedir, plantearle que se retire, ¿no? Claro, esas son situaciones que se dan muy a menudo. Es que existe una creencia falsa de que el solo hecho de estar los 20 años ya te otorga el derecho, y esto no es así. Uno tiene que acreditar los 20 años, que no hace falta que sean propios. Uno también los puede unir a la posesión que tuvo su padre o quien le cedió, lo llamamos nosotros accesión de posesión. Entonces vamos sumando hasta el inicio, pero una vez que yo tengo los 20 años, tengo que iniciar el juicio de prescripción. Claro. Bueno, hay una persona, pero esto tiene que ver con alquiler, dice: por favor, estoy alquilando y una sola vez me hicieron el contrato y después nunca más. Figuraba a nombre de una tal, y da el nombre de la señora, y hace un año puso a nombre de otra persona, que no creo que sea el dueño. Me está pidiendo que me vaya. ¿Me puede desalojar? Y si es así, ¿en cuánto tiempo tiene que darle para desalojar? Bueno, muy compleja la situación. Lo que podemos decir es que un inmueble que está alquilado, ¿sí?, el dueño lo puede vender, con lo cual
el que compre el inmueble tiene que respetar el contrato que existía vigente. ¿Qué sucede? A veces ese contrato no está escrito, claro. Fue de palabra, entonces compra el inmueble con el inquilino adentro o con la persona que lo está ocupando. Será cuestión de ajustar la conducta, digamos, a lo que haga el dueño. Si hace una intimación, si hace un acta notarial, si manda una carta de documento, y a partir de ahí hacer la defensa que corresponda, ¿no? Hablando, hay más preguntas, hago un paréntesis en esto porque me vino a la mente un caso que se está dando muy frecuentemente con todo lo de la ley de contratos, como la gente por ahí quiere evadir algo que por ahí no es tan conveniente a la hora de alquilar, se utilizan otro tipo de figuras como el comodato. Y muchas veces decimos, bueno, el tema es que sí, digamos, en la práctica puede servir, pero cuando aparecen situaciones puntuales que se tendrían que resolver por la figura propia, que es el alquiler, quedan como desamparados. Obviamente en el momento prima siempre la cuestión económica y lo que es más práctico, pero este sería un caso en el cual si por ahí se utilizó otro tipo de contrato o no se utilizó un contrato, el inquilino queda más desprotegido, le va a costar más que se respete esa voluntad de seguir viviendo allí del que le alquilaba, ¿no? Sí, en realidad en cualquier negocio jurídico, en cualquier contrato donde las partes no declaren lo que realmente están haciendo, es un acto simulado, le decimos nosotros, esa simulación puede ser lícita, es decir, a veces si no tiene una finalidad de violar la ley, esa simulación puede ser lícita. A veces es ilícita porque lo que se quiere violar es la ley, por ejemplo, no pagar impuestos y demás. Entonces, cada vez que hagamos algo de esto, las dos partes van a estar flojitas de papeles, llamémosle así para que se entienda. ¿Por qué decimos esto? Porque en un caso como este, el locatario que aparece como comodatario siempre se va a poder defender diciendo, no, en realidad yo no soy comodatario, soy inquilino, lo que pasa es que como él no quería pagar los impuestos, claro, me obligó a hacer esta forma de contrato, y ni les digo si los pagos, por ejemplo, están acreditados. Por ejemplo, hace un contrato de comodato y transfiere el alquiler por mensualmente todos los días 10, está claro que probatoriamente es un contrato de locación, no es un comodato. Para la parte demandada también, para el dueño del inmueble también es una situación compleja, porque no va a poder ejercer todos los derechos que le da la ley como locador, digamos, ¿no? Entonces, no es recomendable, aunque sí es muy común, y es muy común que a veces se sugiera esto. Nosotros, la verdad que no lo sugerimos. Ajá, pero si Sí, mi tía me donó el terreno del fondo de su casa. Allí construí la mía. ¿Qué trámites debo hacer para que ponga a mi nombre? Porque ella tiene un hijo y no quiero tener problemas el día de mañana. Bueno, la situación es muy común. Esto de que en un inmueble de una persona hay construcciones que corresponden a distintas personas. Muchas veces los padres mismos dicen, bueno, mi hijo adelante, mi hija atrás, quedan 3 viviendas en un mismo lote, y hay que distinguir ahí la propiedad de las mejoras de lo que se construye respecto de la propiedad del inmueble. Está claro que en ese caso va a haber un problema sucesorio porque en algún momento el dueño puede fallecer, seguramente se genere un derecho hereditario a favor del hijo o los hijos que pudiera tener, y se va a producir un conflicto donde no va a haber derecho al terreno en sí por parte de esta persona autorizada a construir. Aunque en todo se caso, la haya donado en vida, no se puede. Si se la donó en vida y lo puede acreditar, podrá defenderse, pero una donación no es de palabra, volvemos a lo mismo. Una donación, te dono, bueno, hago el esfuerzo, veo de qué manera puedo hacer el esfuerzo de hacer la escritura, y cuando se trata de partes de inmueble hay que tener en cuenta la consulta con un agrimensor, porque hay límites mínimos y máximos. Entonces yo no puedo tener un inmueble con un frente de 3 metros, por ejemplo. Entonces tengo que darle forma de martillo, es decir, un acceso por un costado y el fondo que tiene que tener el mismo ancho del terreno, y demás, porque si no, después no me van a aprobar. Sí, no puede no tener un acceso, digamos. Exacto. Pero a ver, que uno haya construido en una propiedad, digamos, en este caso la tía le dio a esta persona, ¿no es prueba suficiente de que lo que quiso hacer la tía era precisamente donar ese terreno a esa sobrina? Va a ser un indicio. Tendríamos que ver qué otros medios de prueba hay. Estos son supuestos donde lo ideal es producir prueba compleja. Que decimos prueba compleja es acreditar, probar un hecho con distintas pruebas. Eso que vos planteás, un indicio, una presunción.
voy a necesitar testigos, que así yo estaba cuando le dijo, construí que yo el día de mañana te voy a hacer los papeles para que eso sea tuyo, el mensaje que le mandó, algo que firmaron, la autorización para bajar la luz, no sé, ese tipo de, los demás elementos son los que van a generar la convicción, ¿no? O sea que acá la sugerencia es que vaya y haga el trámite mientras la mujer todavía, la propietaria, esté en vida. Absolutamente, si la propietaria está con vida sería bueno acordar las condiciones para poder formalizar esto, ¿no? ¿Tere? Bueno, me casé, dice esta persona, él ya falleció, pero tiene 10 hijos mayores. Yo pago los impuestos, estoy arreglando la casa que está quedando prácticamente nueva, pero en el mismo terreno. ¿Cómo queda esto? Porque no sé a quién pertenece y cómo seguir. Él sería que no son hijos de la persona que está hablando. No serían hijos de la persona que está consultando. Bueno, es bastante complejo porque lo que habría que definir es quién es el titular dominial de ese inmueble, ¿no? Porque ese inmueble puede haber sido un bien propio del cónyuge fallecido, digamos, o pudo haber sido ganancial si tuvo una esposa anterior, un matrimonio anterior, o pudo haberse definido la propiedad del inmueble con anterioridad respecto a los hijos. Lo primero que uno haría sería obtener un informe de dominio del registro para saber cuáles son las condiciones de dominio y a partir de eso tomar acciones, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta acá que siempre la ley trata de proteger al cónyuge supérstite, al que vive todavía, e incluso cuando se separan o se divorcian o se separan, para decirlo en términos sencillos, digamos, se rompe la unión convivencial, lo que antes se llamaba concubinato, con el tema de la atribución del hogar a la persona que está en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces son problemas complejos, pues son problemas de familia y de derechos reales, decimos, que tiene que ver con los bienes inmuebles y con la relación de familia de las personas. Pero que una persona, digamos, a ver, imaginemos, por supuesto, que la casa haya sido propia de la persona que falleció, ¿no? O sea, que al momento de casarse nuevamente, si es que estuvo casado o no estuvo casado nunca, digamos que es propia sola suya, ¿no? Pero esta otra persona la hizo prácticamente de nuevo, porque, digamos, la construyó, la amplió, la nueva persona. ¿Eso hace que sea ganancial esa otra parte, las mejoras, o el bien, por más mejoras que se le haga, sigue siendo del titular dominial siempre? No sé si se entiende lo que se entiende. O sea, de hecho, tenemos un caso... La casa está toda tirada y yo la hice de nuevo, pero... No, hay casos más complejos. La casa era el inmueble era de él o de ella, y después durante el matrimonio hicieron un proyecto de vivienda o comercial, un emprendimiento arriba, y ahora se divorcian y la pregunta es... de quién es el terreno y de quién son las mejoras, qué es lo ganancial y qué es lo propio. Bueno, a la hora del proceso de familia hay un mecanismo de compensaciones, ¿sí? Donde esto va a tener importancia en lo que es la disolución de la sociedad conyugal o de la unión convivencial, donde se van a sumar activos y pasivos. Digamos, tenemos la casa, el auto, la moto, todo eso suma tanto. Si es 50 y 50, bueno, ¿de qué manera hacemos para cubrir cada uno de esos 50? Digamos? Entonces la discusión, digamos, sobre el inmueble se amplía a todos los demás bienes de la sociedad, ¿no? Conyugal. Pero en el caso, a ver, este caso, el que estábamos planteando, la casa era del hombre, por poner un género nada más. Se casa, muere el propietario, pero no hubo ningún tipo de mejoras. Volviendo al original, a la pregunta original, no hubo ningún tipo de mejoras. Y queda la esposa, la que queda allí. ¿Cómo por los chicos dicen, no, pero la casa era de papá y está tal cual como estaba cuando papá se casó con esta nueva mujer? Los hijos no tienen, digamos, ahí una... Claro, los hijos van a mantener el derecho de propiedad. La cuestión va a ser la atribución de la vivienda. Es decir, si esto se judicializa, obviamente, si el juez va a autorizar, que es muy probable, que siga viviendo la mujer, la cónyuge supérstite o la conviviente que sobrevive, digamos, al fallecido, continúe viviendo ahí, transitoria, o bueno, definitivamente va a funcionar como una especie, no es lo mismo, pero una especie de usufructo, digamos, va a mantenerse en la propiedad
si ese derecho le es reconocido por el juzgado, digamos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por venir. Bueno, no, Sí. la salvedad, no tratamos de resolver problemas concretos, tomamos los casos para tratar de hacer docencia para que la gente sepa cómo manejarse, ¿sí? El que no lo entienda así, bueno, ya saben mi teléfono y mi domicilio. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y que sea un lindo sábado mañana. Pálpito. Pálpito para... No soy bueno para eso, pero vamos a andar bien. Vamos a andar bien. ¿Pero qué? Andar Lo bien. importante es ganar dos ¿Qué? goles. Andar Dos bien. goles es una diferencia natural. Después sabemos que lo natural no sucede en el fútbol, ¿no? Ya lo vivimos. Me parece que esa derrota al final de cuentas capaz que termine siendo Yo lo bienvenida. dije. ¿Lo dijiste? Sí. Estamos pensando parecido. Siempre digo acá, me parece que lo mejor que le pudo haber pasado a River, que se enoja conmigo todo el hincha de River, es haber descendido, porque eso no hizo renacer. Estamos hablando Yo creo que la derrota ante Arabia, Yo te entiendo, Gustavo. la Adelante, derrota sí, ante te Arabia entiendo perfectamente hizo la que derrota. nos concienticemos de que tenemos que empujar todos juntos. No éramos los campeones del mundo antes de jugar el primer partido. Y nadie tiene nada ganado después de que Bélgica y Alemania quedaron afuera. Está clarísimo. Hacemos la pausa, ya venimos.